Esa noche estaba más oscura. El cielo parecía una tela negra, sin una sola estrella para alumbrar mi camino. La luna, esa chismosa, se había escondido detrás de unas nubes gordas y grises. Parecía que en cualquier momento se iba a caer el cielo a pedazos. El viento soplaba fuerte, muy fuerte, como si mi vieja me estuviera gritando desde lejos. Los árboles del monte se movían de un lado a otro, como si estuvieran bailando una cumbia bien rara y tenebrosa. ¿Qué pasa con esos árboles? Yo solo quería llegar a mi casa a acostarme en mi hamaca, pero me perdí. Ya me veía yo durmiendo en un árbol. Mi abuelo siempre contaba historias para que no durmiéramos. Qué ocurrencias las suyas. Hablaba del Huaypec, un brujo que se convertía en un perro negro gigante. Decía que este perro salía en las noches de tormenta, como esa. ¡Qué casualidad! Según el abuelo, el Huaypec te vigilaba desde las sombras, con unos ojos que brillaban como dos carbones encendidos. Contaba que si te lo encontrabas, ya valiste, te robaba el alma o te echaba una maldición. Imagínense, un perro brujo. ¿Por qué soy tan pobre de espíritu? Claro, yo nunca le creía. ¿Un señor que se convierte en perro? Por favor. Eso solo pasa en las telenovelas que ve mi vieja. Yo pensaba que eran cuentos de viejos para asustar a los niños y que no se fueran de fiesta. Me reía y le decía al abuelo que dejara de ver tantas películas de terror. Abuelo, ya duérmase. Se le va a subir el azúcar con tanto susto, le decía yo. Qué equivocado estaba. Me sentía muy valiente, muy moderno, pensando que esas cosas eran puras mentiras. Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita me decía, ¿y si sí es cierto, Juan? Esa noche, en medio de la nada, con el viento aullando y los relámpagos iluminando el monte por segundos, empecé a pensar en sus palabras. Cada sombra parecía un monstruo. Cada ruido era un fantasma que venía a jalarme los pies. Ya me estaba sugestionando. Sentía un frío que no era de la lluvia. Era un frío que se te metía hasta los huesos, como cuando te das cuenta de que no pagaste la tarjeta de crédito. El monte, que de día era tan bonito, de noche se había convertido en un laberinto de miedo. «¡Sáquenme de aquí!», quería gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado. De repente, en medio del ruido de la tormenta, escuché algo. No era el viento. Era una voz que me heló la sangre. Susurraba mi nombre. ¡Juan! ¿Pero qué es esto? Miré para todos lados, pero no había nadie. Absolutamente nadie. El corazón me empezó a latir tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Pensé que era mi imaginación, que ya me estaba volviendo loco por el hambre y el miedo. ¿O sería mi vieja, que me andaba buscando para darme una cagotiza? No, la voz sonaba vieja, rasposa, como si viniera de muy, muy lejos. «¡Ya basta de juegos!», grité al viento, tratando de sonar valiente. Pero mi voz salió como un chillido de ratón asustado. ¡Qué ridículo! La voz volvió a llamarme, esta vez más cerca, justo detrás de mí. «Juan». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Era como si alguien me estuviera respirando en la nuca. Pero qué miedo. Ni siquiera me di la vuelta. No quería ver qué o quién estaba ahí. Tenía la sensación de que si volteaba, iba a ver algo que no me iba a gustar para nada. Para nada de nada. Prefería quedarme así, como estatua. El miedo era tan grande que mis piernas empezaron a temblar. Parecían gelatinas. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Era como en esas pesadillas donde intentas escapar y no puedes moverte. ¡Qué desesperación! La voz no se iba, seguía ahí, repitiendo mi nombre una y otra vez, cada vez más burlona. Sentía que se estaba riendo de mí, de mi miedo. Quería huillarme del miedo. Yo soy un hombre de familia, no un miedoso, me decía a mí mismo. No merecía este trato. Finalmente, junté todo el valor que me quedaba, que no era mucho, la verdad. Cerré los ojos con fuerza, como cuando mi vieja me va a enseñar un mensaje de mi celular. Respiré hondo y me preparé para lo peor. Pensé, si voy a morir, que sea con dignidad, o por lo menos sin hacer el ridículo. Pero el miedo era más fuerte que yo. La tensión era insoportable. Era peor que cuando tu vieja ve el mensaje de Manuel, el mecánico te dice «te extraño». Sabía que algo estaba a punto de pasar, algo terrible, y no me equivocaba. Cuando abrí los ojos, lo vi. Parado a unos metros de mí, entre los árboles, había un perro. Pero no era un perro cualquiera, como el perro del vecino. Ja, ja, ja. Era un perro enorme, más grande que un pastor alemán.
Su pelaje era negro, tan negro como la noche misma, y parecía absorber la poca luz que había. No ladraba, no gruñía, solo estaba ahí, parado, mirándome fijamente. Lo peor eran sus ojos. Eran 2 puntos rojos que brillaban en la oscuridad, como las luces de un coche a punto de atropellarte. ¡Qué miedo! No era un perro normal, era algo más. De inmediato, recordé las historias de mi abuelo. El perro negro, los ojos de fuego. Era el Wai-Pek. No podía ser. Todo lo que yo creía que eran mentiras estaba ahí, frente a mí. Me quedé helado. No podía mover ni un solo músculo. El perro dio un paso hacia mí, y luego otro. No caminaba como un perro normal. Se movía de una forma extraña, como si no fuera de este mundo. Se movía con una seguridad que daba pavor, como si supiera que yo no tenía escapatoria. Ya me vi convertido en adorno para su casa. El animal no me quitaba los ojos de encima. Luego, hizo algo que me sorprendió. Se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente, adentrándose más en el monte. De vez en cuando volteaba a verme, como si me estuviera diciendo, «Sígueme, Pelaná». Y yo, como un tonto, en lugar de salir corriendo en dirección contraria, sentí una fuerza extraña que me obligaba a seguirlo. No sé si era curiosidad o si el miedo me había hecho perder la razón por completo. Probablemente lo segundo. Mis pies se movían solos, como si tuvieran vida propia. Seguí al perro negro por un camino que no conocía. Cada paso era una tortura. El corazón me latía a 1000 por hora y sudaba frío. El perro parecía conocer el monte como la palma de su pata. Esquivaba las ramas y las piedras con una facilidad increíble. Yo, en cambio, me tropezaba con todo. ¡Qué torpe soy! Parecía una escena de película de terror. El protagonista tonto que sigue al monstruo hacia su propia perdición. Ese era yo. No sabía a dónde me llevaba. Después de caminar lo que parecieron horas, el perro se detuvo frente a una pared de roca. Yo pensé, «Uf, hasta aquí llegamos». Pero el perro se metió por una grieta que yo no había visto. Era la entrada a una cueva. De adentro salía un olor extraño, una mezcla de humedad, tierra y algo más. Algo que olía a viejo y a quemado, como cuando se queman las milpas. El perro me miró por última vez y desapareció en la oscuridad de la cueva. Me quedé solo afuera con la duda. ¿Entro o me voy corriendo como alma que lleva el diablo? Mi cuerpo me gritaba que corriera, que me fuera de ahí lo más rápido posible. Pero una fuerza, la misma que me hizo seguir al perro, me empujó hacia adentro. «No puede ser, Juan, no seas menso». Pero ya era tarde. Entré a la cueva. Era oscura y húmeda, y el aire era pesado. Apenas podía ver. Conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi una luz al fondo. Una luz rojiza que parpadeaba, como la de una vela. Caminé hacia ella con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido, como si eso fuera a servir de algo. Al llegar al final de la cueva, vi algo que nunca olvidaré. La cueva se abría, y en el centro había un altar de piedra. Sobre el altar había velas negras, huesos de animales y unos dibujos muy raros en las paredes. ¡Qué miedo tenía! La luz rojiza venía de las velas. El ambiente era pesado. Se sentía una energía muy extraña, como si estuviera en un lugar prohibido. El perro negro estaba sentado junto al altar, pero ya no me miraba a mí. Miraba hacia el altar, como si estuviera esperando algo, o a alguien. De repente, las velas empezaron a arder con más fuerza. El aire se volvió más frío. El perro negro se levantó y empezó a transformarse. «Pelana, ¿qué es eso?» Su cuerpo se estiró, sus patas se convirtieron en brazos y piernas. El pelaje negro desapareció y en su lugar apareció la figura de un hombre. Un hombre viejo, con la piel arrugada y una mirada penetrante y malvada. Era el Wai-Pek, el brujo de las leyendas de mi abuelo. Estaba ahí, en carne y hueso, y me estaba mirando directamente a mí. Sentí que me iba a desmayar. El Wai-Pek me miró con una sonrisa torcida. No dijo ni una palabra, pero no hacía falta. Su mirada lo decía todo. Sentí un miedo que nunca antes había sentido. Era un miedo puro, paralizante. Me sentía pequeño, insignificante, como un insecto frente a un gigante. Levantó una mano y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Caí al suelo. Quería gritar, pero la voz no me salía. Solo podía mirar cómo esa figura de pesadilla se acercaba a mí, lentamente. Ya me vi en las noticias. Juan fue robado por el Wai-Pek, hombre encontrado en una cueva. Él se agachó y puso su mano fría y huesuda en mi frente.
Sentí como una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Vi imágenes en mi mente, cosas que no entendía, rituales antiguos, selvas oscuras, sacrificios. Fue como si me hubiera mostrado un secreto que ningún mortal debería conocer. Después, me habló, pero no con su boca. Su voz resonó dentro de mi cabeza, una voz vieja y poderosa que decía: ahora sabes, ahora llevas la marca. Luego, todo se volvió negro. No recuerdo nada más de lo que pasó en esa cueva. Me desmayé del susto. Cuando desperté, ya era de día. Estaba tirado en medio del monte, lejos de la cueva. No había rastro del perro, ni del altar, ni del Waypek. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, una horrible pesadilla causada por perderme en el monte. Pero entonces sentí algo en mi frente. Me toqué y sentí una pequeña marca, como una cicatriz en forma de espiral. No estaba ahí antes. En ese momento supe que todo había sido real. Real. La leyenda era cierta y yo había sobrevivido para contarlo. O para no contarlo, porque ¿quién me iba a creer? Desde esa noche, ya nada fue igual. Nada. Ahora, cuando miro el monte, ya no veo solo árboles y pájaros. Veo secretos, veo misterios. Siento que hay algo más ahí, algo que nos vigila. Las historias de mi abuelo ya no me parecen cuentos. Ahora sé que son advertencias. A veces, en las noches de tormenta, creo escuchar una voz que susurra mi nombre. Y cuando veo un perro negro, se me enchina la piel. Esa noche me cambió para siempre. Estoy marcado, no solo en la frente, sino en el alma. Y vivo con el miedo y la certeza de que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer.